vamos a meternos de lleno en la increíble historia de un imperio que fue construido por un general que muchos han olvidado y su arma secreta, un auténtico ejército de gigantes. A ver, claro que hemos oído hablar de Alejandro Magno y sus elefantes de guerra, o de cómo Aníbal los llevó a Europa. Pero hubo un hombre, Seleuco, que fue quien de verdad supo cómo usar el poder de estas bestias para forjar un imperio desde cero. Entonces, la pregunta es, ¿quién era este personaje? Este estratega tan brillante que se atrevió a hacer uno de los intercambios más audaces y, francamente, más locos de toda la historia militar. Para entenderlo, vamos a seguir su viaje completo. Desde sus inicios como un oficial más hasta convertirse en el gobernante de un reino gigantesco, y todo esto va a culminar en una batalla que, de verdad, es legendaria. Empecemos por el principio. Hay que entender que Seleuco no arrancó como una superestrella, para nada. Empezó como un actor secundario en un mundo que estaba lleno de titanes. Aquí vemos su trayectoria, ¿no? Nació en una familia con buena posición, sirvió al rey Filipo II de joven y de ahí se unió al ejército de Alejandro Magno. Y fue escalando, ¿eh? Llegó a ser comandante de los hipaspistas, una unidad de élite. Pero, y esto es clave, siempre estuvo a la sombra del gran conquistador. Sirvió con lealtad en todas sus campañas, hasta la lejana India. Y de repente, ¡pum!, en el 323 a.C., Alejandro muere. Sin un heredero claro, sin un plan de sucesión, el imperio más grande del mundo quedó a la deriva. Y sus generales más cercanos, los llamados diádocos, o sea, los sucesores, no perdieron ni un segundo. Se lanzaron como lobos a repartirse el pastel. Y esto nos mete de lleno en la verdadera prueba de fuego. Un periodo de caos total, de guerra por todos lados, donde Seleuco se iba a jugar, literalmente, el todo por el todo. Y miren nomás el desequilibrio de poder. Por un lado tenías a Antígono, el tuerto, un verdadero peso pesado que controlaba, casi todo. Tenía ejércitos y recursos para aventar, para arriba. Y por el otro, a nuestro protagonista, Seleuco, al que le había tocado una sola provincia, o satrapía. La de Babilonia era casi insignificante en comparación. Pues claro, Antígono le exigió que se le sometiera. Seleuco, que no era ningún tonto y temía por su vida, tuvo que huir a Egipto. Parecía el fin de la historia. Pero no. Logró organizar un regreso espectacular. Derrotó al hijo de Antígono en Gaza y en una movida súper audaz retomó Babilonia con apenas 50 jinetes. La gente de ahí lo recibió como un libertador. Ok, ya con Babilonia de nuevo bajo su control, Seleuco no se quedó de brazos cruzados. Volteó a ver hacia el este. Y fue ahí donde se le ocurrió la idea que lo cambiaría todo para siempre. El momento más importante de su carrera. Mientras los demás generales se estaban matando por el control del Mediterráneo, Seleuco estaba en otra cosa. Estaba cocinando a fuego lento un trato que iba a alterar por completo el equilibrio de poder en todo el mundo conocido. Y no hablamos de cualquier cosa. Consiguió ni más ni menos que 500 elefantes de guerra. Para que se den una idea, era la fuerza más grande de estos tanques vivientes que el mundo occidental había visto jamás. Una auténtica locura. Y aquí vemos su genialidad estratégica en todo su esplendor. Básicamente, cambió tierras que le costaba un dineral controlar por un activo militar único e imparable. Así, no solo consiguió el arma definitiva, sino que además aseguró su frontera para siempre. 2 pájaros de un tiro. Ahora sí, armado con su nuevo y flamante cuerpo de elefantes, Seleuco se sintió listo para la pelea. Marchó de vuelta al oeste para verse las caras, una última vez, con su viejo némesis, Antígono. Este era el momento de la verdad, la batalla de Ipso, el llamado choque de los reyes. Después de 20 años de guerras y traiciones, aquí se iba a decidir el destino del imperio de Alejandro, y los elefantes de Seleuco estaban listos para ser los protagonistas. Y fíjense en la estrategia, que fue una verdadera joya. No se trató solo de lanzar a los elefantes a lo bruto, para nada. Primero, atrajo a la caballería enemiga, que era muy superior, para alejarla del centro de la batalla. Segundo, y aquí viene lo brillante, desplegó a los 500 elefantes como un muro viviente, impidiendo que esa caballería pudiera regresar. Y tercero, ya con la infantería enemiga aislada y sin su líder, pues la rodearon y la aniquilaron. Una clase magistral de táctica. Y con esa victoria tan aplastante, Seleuco se ganó un nuevo apodo, Nicátor, que significa el vencedor. A partir de ese momento, ya nadie lo vio como un jugador secundario. Era sin discusión el maestro de Asia. Y claro, esta victoria le dio luz verde a Seleuco para construir lo que de verdad quería, un imperio duradero de estilo helenístico en el corazón de Oriente. Miren cómo quedó el mapa después de la batalla.
La porción del imperio que controlaba Seleuco era por mucho la más grande. Un territorio enorme con más de 30 millones de habitantes de un montón de pueblos y culturas diferentes. Pero su reinado no fue solo de conquista, ¿eh? El tipo también fue un gran constructor. Fundó ciudades súper importantes como Seleucia y Antioquía. Gobernó sobre un mosaico de pueblos usando el sistema persa, que ya funcionaba bien. Hizo alianzas comerciales que llegaban hasta la India. Y hasta afirmó que era hijo del mismísimo dios Apolo para reforzar su legitimidad. Y para rematar, ya casi al final de su vida, derrotó a su último gran rival, Lisímaco. Pero aquí viene la gran ironía, la parte trágica de la historia. En el 281 a.C., en la mera cima de su poder, Seleuco Nicator no cayó en batalla. No. Fue asesinado, y lo peor de todo, por un refugiado egipcio al que él mismo le había dado protección. Una traición en toda regla. Y esto nos deja con una última reflexión. ¿Un imperio así de grande, forjado por la visión de un solo hombre y su increíble ejército de gigantes, realmente podía sobrevivir sin él al mando?